Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Echeverry, autor del libro Teología de la Liberación en Colombia. ¿De dónde surge el título de este libro? Realmente el título tenía que ser ese, Teología de la Liberación en Colombia, porque se trataba de recoger esa experiencia a nivel nacional. Pero me parece que el subtítulo puede ser bastante sugerente. Estoy convencido que el fenómeno de la teología de la liberación en Colombia no es un fenómeno que intenta ser iglesia paralela a la iglesia institucional oficial en el país, sino que recoge una tradición que viene desde las primeras comunidades del siglo I, esos primeros seguidores de Jesús que fueron pobres, que tuvieron una opción por el pobre como Jesús lo había orientado y lo había hecho. Y la teología de la liberación lo que hace es retomar esa opción que es ya tradición en la iglesia. Yo hice la maestría en Historia Andina aquí en la Universidad del Valle y pues mis temas en asuntos religiosos, en historia de la iglesia han sido siempre como mi encanto, mi predilección. Durante muchos años yo acompañé ese proceso de la teología de la liberación en Colombia, entonces era como tratar de recoger una historia que estaba un poco escondida, que estaba perdida, que la prensa publicó en grandes titulares, pero de una manera muy peyorativa, tildándola pues como de un proceso de paralelismo en la iglesia. Entonces me pareció pues que era necesario reivindicar ese proceso, mostrar exactamente qué pasó, cómo se dio, qué características tuvo, cuáles fueron sus fundadores, sus iniciadores, y lo propuse como tema de investigación para la maestría. Para usted, ¿qué es lo que impulsa que esos movimientos sociales se generen? Los movimientos sociales se generan definitivamente pues porque estamos en una sociedad marcada por injusticias, por divisiones antagónicas, abismales entre ricos y posibilidades, entre pobres y necesidades. Entonces los movimientos sociales están generados por esa misma situación. La gente tiene la necesidad de unirse y empezar juntos a reivindicar sus derechos. Lo particular en este caso es que son gente de iglesia, son gente de las parroquias, son gente que hacen parte de comunidades, que tienen una profunda convicción religiosa, y esa misma convicción religiosa es la que los ayuda, la que los apoya, la que los impulsa a salir a reclamar sus derechos, a hacer sus reivindicaciones. Profesor, ¿cómo fue el proceso de escritura del libro? Yo tenía más o menos claro el proceso en términos generales porque lo había acompañado una gran parte de él. El problema era darle fuentes empíricas porque no existen archivos. Entonces fue un proceso muy largo, fue alrededor de 8 años recorriendo el país, recorriendo personajes, recorriendo grupos, centros de documentación, y en cada sitio ir sacando los documentos que sobre este proceso existían. Entonces realmente yo armé un archivo sobre comunidades eclesiales de base y sobre teología de la liberación en Colombia porque no existía. Entonces fue dispendioso porque los archivos estaban bastante dispersos, una buena parte me supongo yo se perdió, pero creo que finalmente logramos rescatar lo más importante, lo más sustancioso. Que fueron 8 años de trabajo de investigación, trabajo de archivo, pero a partir de archivos personales de algunas instituciones y lo que yo tenía en mi haber.
¿Qué podemos entender por teología de la liberación? Todos sabemos teología es teos, Dios, logos, concepción, estudio. Yo me inclino más por entenderla como concepción de Dios que como estudio de Dios, porque el estudio de Dios es como difícil, pues porque no lo conocemos y realmente lo que tenemos es una experiencia de Dios. Entonces, la teología de la liberación lo que intenta recoger es la experiencia que tienen las personas de Dios cuando están en un proceso de liberación, ¿no? De ahí el nombre de teología de la liberación. Es una experiencia de Dios liberador, es una experiencia de un Dios que acompaña al pueblo en sus luchas, en sus reivindicaciones, en sus procesos de liberación mismo. ¿Cómo aproxima su mirada a la teología de la liberación en Colombia? La teología de la liberación en Colombia, y es otra de mis hipótesis, es un proceso propio y original, inclusive temprano, ¿no? De los primeros en América Latina, contrario a lo que han pensado algunos historiadores de la Iglesia, que sostienen que la teología de la liberación en Colombia no tuvo un desarrollo propio, que realmente en Colombia lo que hacemos es un proceso de apropiación de una teología que inicialmente viene de Europa y posteriormente una teología que viene del Cono Sur, de Uruguay, Argentina o Chile. Entonces, realmente el propósito es mostrar que antes de 1968, que es cuando aparece la primera expresión de la teología de la liberación en América Latina, en Colombia ya contábamos incluso con textos publicados de circulación nacional desde esta perspectiva de la teología de la liberación. Ya plantea una plataforma de lo que sería la teología de la liberación en Colombia y lo plantea además como un proceso educativo para bachillerato, como enseñanza religiosa en los colegios. Entonces, lo que intento mostrar es que es un proceso de desarrollo propio, autónomo, por supuesto con influjo de Europa, con influjo del Cono Sur, pero autónomo en cuanto que tiene una producción que surge aquí mismo. ¿Cuál es la hipótesis de la que parte esta investigación? La teología de la liberación no es un proceso de paralelismo en la Iglesia, es un proceso de continuidad en una tradición que viene de las primeras comunidades cristianas, que viene de la fundación misma de la Iglesia. Y la segunda hipótesis es que esa teología de la liberación se desarrolla aquí en el país, se desarrolla tempranamente y no es necesariamente una copia de una teología importada, ni del Cono Sur ni de Europa, sino que es propia. Tuvimos experiencias singulares como la del padre Camilo Torres Restrepo, que realmente más que teólogo lo que hace es una sociología de la religión, pero desde luego considero que es uno de los grandes pioneros de la teología de la liberación, no solamente en Colombia sino en América Latina, y justamente pues es colombiano, vivió en Colombia, impulsó su pensamiento en Colombia y es de los años 60, lo que quiere decir que es un proceso bastante temprano a nivel nacional.